Continuar con el avance. Esta semana vamos a ver lo que es circulación para luego entrar ya a lo que es la sangre en sí, lo que son las células sanguíneas y todo eso. El jueves. Sí, porque no son temas muy largos, sí que son conceptos que tienen que repasar. Y este jueves no hay clase, miércoles y jueves tenemos feriado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a avanzar hoy y mañana entonces lo del tema de circulación y en la próxima semana entramos a lo que es células sanguíneas. La circulación tiene distintas funciones. Dentro de las funciones que tiene, nos va a permitir a través de los vasos sanguíneos transportar todos los nutrientes hacia el resto de tejidos del cuerpo. A su vez, también nos va a ayudar a transportar los productos de desecho. Otra de sus funciones principales es de transportar las hormonas de una parte del organismo a otra. Esta la va a transportar para que luego estas hormonas cumplan su función dependiendo del órgano donde vayan a actuar. Mantiene un entorno apropiado para lograr la supervivencia y funcionalidad óptimas de las células. La tasa del flujo sanguíneo se controla en respuesta a las necesidades de los nutrientes. Esto quiere decir que cada órgano va a necesitar un tipo de flujo mayor o menor de acuerdo a las necesidades del organismo. Las necesidades de cada órgano también va a variar dependiendo de la función que realice y en qué momento la realice. La eliminación de los productos de desecho del metabolismo también nos va a ayudar a controlar esta tasa de flujo. Si la necesidad del órgano ya está cubierta y el flujo, a pesar de eso, está aumentando en ese momento, a través de la circulación también nos va a ayudar a eliminar los productos de desecho y a controlar y regular lo que es ese flujo sanguíneo. ¿Cuáles son las características físicas de la circulación? En la circulación van a participar lo que son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos ya saben que tenemos arterias, arteriolas, vénulas, capilares, venas. Entonces cada una de ellas va a tener unas características y una función distinta. Las arterias van a transportar la sangre con una presión alta hacia los tejidos. Esta, a diferencia de los otros vasos sanguíneos, tienen las paredes vasculares fuertes y va a soportar flujos sanguíneos con alta velocidad. Por eso es que sus paredes vasculares son fuertes, y son elásticas también, porque tienen que soportar grandes presiones del flujo sanguíneo. Las arteriolas actúan controlando los conductos por los cuales se libera la sangre a los capilares. Va a ser como una comunicación en lo que son entre las arterias y los capilares. Ya saben que en el organismo tenemos dos tipos de circulación, que la vemos un poco en este esquema. Una circulación mayor o la circulación sistémica, que está representada por la aorta, y una circulación menor o la circulación pulmonar, que está representada por las venas cava. Las arteriolas también van a tener unas paredes musculares fuertes, que son las que van a permitir que éstas se cierren por completo para controlar lo que es el flujo sanguíneo. Como hemos dicho, las arterias van a soportar grandes cantidades de sangre, va a haber un flujo mayor, y las arterias van a funcionar como unas válvulas, como las válvulas en el corazón. Las arteriolas funcionan más o menos así entre las arterias y los capilares, para que a los capilares no le lleguen las grandes cantidades de sangre que vienen de las arterias.
Al relajarse las arteriolas, van a dilatar los vasos y van a alterar lo que es el flujo sanguíneo en cada tejido según las necesidades que estos tengan. Luego vamos a tener los capilares. Los capilares es donde se va a producir el intercambio de líquidos, de nutrientes, de electrolitos, de hormonas y de otros entre lo que es la sangre y el líquido intersticial. Sus paredes son finas por este motivo y tienen muchos poros diminutos capilares que van a permitir la permeabilidad de este intercambio de nutrientes y de este intercambio de sustancias. Por eso es que sus paredes tienen que ser muy finitas. Aquí, en este esquema, van a ver un poco lo que es la arteria. A continuación vamos a tener las arteriolas, vamos a tener los capilares, luego las vénulas y luego las venas. Así se va a componer más o menos la circulación. Van a estar comunicados unos con otros. No puede estar comunicado directamente la arteria con la vena porque tiene que haber como un filtro o como una válvula entre ellas. Las vénulas van a recoger la sangre que hay en los capilares y son las encargadas de formar venas de gran tamaño. Las venas son los conductos que se encargan de transportar la sangre que vuelve de las vénulas al corazón. Va a ser una reserva de sangre extra controlable dependiendo de las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si las arterias transportan cierta cantidad de sangre, pongamos, va a transportar 150 ml de sangre y el tejido donde se está transportando no necesita esta cantidad, esto se va a almacenar en las venas para que posteriormente, si ese tejido necesita más sangre, las venas la va a ir aportando de acuerdo a las necesidades que estas tengan. Va a funcionar como un reservorio. La presión en las venas va a ser baja y las paredes van a ser finas. Esto para que pueda funcionar como este reservorio que acabamos de explicar. Su fuerza muscular, aún así su fuerza muscular va a ser suficiente para contraerse y expandirse. Podríamos pensar que por tener las paredes finas y por tener la presión baja va a funcionar como los capilares que va a producir un intercambio de sustancia y su relajación y su contracción no va a tener mucha fuerza. No, las venas, pese a que tienen las paredes finas, tienen mucha fuerza de contracción y por eso va a poder ir aportando de a poco la sangre que recoge de los capilares al resto de los tejidos. Aquí en este esquema podemos ver las distintas presiones sanguíneas normales que hay en las distintas porciones del aparato circulatorio. Esto es una medición de la persona en decúbito, de la persona cuando está echada en reposo, no cuando está en movimiento, porque cuando estamos en movimiento obviamente el flujo sanguíneo va a aumentar porque las necesidades del tejido van a aumentar porque estamos ejerciendo una función. Cuando estamos en reposo, la función que ejercemos es un poco del funcionamiento normal de los órganos vitales sobre todo, y estas presiones habitualmente van de 0 a 120 milímetros de mercurio. Acuérdense que las presiones sanguíneas se miden en milímetros de mercurio. Por eso vemos aquí que la presión en el ventrículo izquierdo, en la aorta, es donde es mayor que en el resto del cuerpo. Aquí, si nos damos cuenta, en los capilares y en las venas, dijimos que las presiones son bajas. Suelen ser entre 0, 20, 40 milímetros de mercurio a lo mucho, a diferencia de las arterias que se manejan presiones altas. ¿De qué nos va a servir esto? Cuando controlemos la presión arterial o cuando controlemos, por ejemplo, la presión yugular.
que son distintas una de las otras. El flujo sanguíneo en la gran mayoría de los tejidos está controlado según las necesidades tisulares. Y hemos visto cómo se controla a través de los vasos sanguíneos. El gasto cardíaco es la suma de todo este flujo sanguíneo local que existe en los tejidos. La regulación de la presión arterial es generalmente independiente al flujo, es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. El sistema circulatorio está dotado de un extenso sistema de control de la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un bajo gasto cardíaco o tenemos un bajo flujo sanguíneo, no quiere decir directamente que tengamos una baja presión arterial. A la larga, si esto persiste, sí, el sistema autorregulador de la presión arterial va a ir decayendo y probablemente también tengamos una presión arterial baja, pero de entrada, por eso es que cuando tenemos una insuficiencia cardíaca o cuando tenemos un shock hipovolémico, el sistema regulador principal es la presión arterial, porque va a aumentar el flujo sanguíneo de forma independiente a lo que es el gasto cardíaco o a lo que es el flujo sanguíneo normal. Entonces vamos a ver más adelante cómo funciona esta autorregulación de la presión arterial. El flujo sanguíneo está determinado por dos factores. Uno, el gradiente de presión, y otro, lo que es la resistencia vascular. ¿A qué nos referimos con el gradiente de presión? Va a ser la diferencia de presión de la sangre entre los dos extremos de un vaso sanguíneo, que va a ser el encargado de empujar la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que un vaso sanguíneo sabemos que tiene dos extremos, ¿no? Un extremo proximal, si quieren, un extremo distal. El gradiente de presión va a ser la diferencia de las presiones que existen entre ambos extremos. ¿Por qué? Porque no quiere decir que voy a tener la misma presión en un lado que en otro. Esto va a depender del calibre del vaso, de dónde llegue, si estamos hablando de las arterias, si estamos hablando de los capilares, si estamos hablando solamente del extremo arterial o si estamos hablando justamente de la unión que existe entre las arterias, las arteriolas los capilares la vénula o la vénula la vena. Entonces eso nos va a determinar lo que es el gradiente de presión, y la resistencia vascular va a ser los impedimentos que hay en el flujo sanguíneo en el vaso. Hemos visto que los vasos sanguíneos no son iguales, tienen paredes distintas. Las arterias, por ejemplo, tienen paredes más gruesas y las venas tienen paredes más finas. Entonces, esta resistencia que hay en el interior de las arterias es a lo que se llama resistencia vascular. Y estos dos factores son los que me van a determinar el flujo sanguíneo. La resistencia es la fricción que hay entre el flujo de sangre y el endotelio intravascular en todo el interior del vaso. Entonces, estamos hablando del vaso en sí, no me va a influir agentes externos, me va a influir solamente lo que va a pasar en el interior del vaso. Aquí vemos un vaso sanguíneo y era lo que les comentaba. Hay una ley que se llama la ley de Ohms, que es la que me determina el flujo sanguíneo. Como acabamos de ver el concepto, el flujo sanguíneo va a estar determinado por la diferencia de presión dividida entre la resistencia vascular. La diferencia de presión hemos dicho que va a ser el gradiente de presión, va a ser la cresta que va a existir de la presión del vaso sanguíneo en un extremo y en el otro. El flujo, entonces, si vemos un poco la fórmula y analizando un poco por lógica los conceptos, tanto de presión y resistencia,
podemos decir que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia. ¿Entienden ese concepto? Es matemática, es regla de... Despejamos un poco, porque estamos diciendo que el flujo sanguíneo es la diferencia de presión entre la resistencia, ¿no es cierto? ¿La resistencia qué va a hacer? La fracción del flujo con el gasto. En esta fórmula, la resistencia va a ser igual a matemática entre el flujo, ¿no es cierto? Por esta regla vamos a saber el flujo, vamos a saber la diferencia de presiones y la resistencia. La diferencia de presiones, ¿a qué me va a ser igual? Al flujo por la resistencia. Entonces, solamente con esta fórmula vamos a determinar y vamos a saber la presión, la resistencia y el flujo sanguíneo de la circulación. Con que tengamos dos datos de la fórmula, vamos a poder determinar el que falta. ¿No es cierto? Entonces, así podemos decir que el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Esto lo vamos a expresar en milímetros por minuto, o se puede expresar en litros por minuto o en cualquiera de las unidades que quieran, milímetros por segundo, litros por milisegundo, en lo que quieran determinarlo, pero habitualmente se determina en milímetros por minuto. El flujo sanguíneo global en reposo suele ser de 5.000 litros por minuto. Por eso han escuchado que nosotros tenemos más o menos una cantidad de 5 litros de sangre. Sale de aquí, del flujo sanguíneo que hay en todo el organismo. Ya dijimos que el flujo sanguíneo es igual al gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que vuelve del corazón a la aorta en cada minuto. ¿Por qué? Porque la aorta es la que se va a encargar de la circulación sistémica, ¿no es cierto? Entonces, a través de la aorta es que va a llegar la mayor cantidad de flujo sanguíneo a todo el organismo, es la que va a transportar toda la sangre a todo el organismo y la va a distribuir según la necesidad. Y esto sale del corazón, como ya vimos en el anterior tema, cómo bombea la sangre el corazón. ¿Qué es la presión sanguínea entonces? Porque hemos dicho que hay una diferencia de presión, que la presión va a controlar un poco lo que es el flujo sanguíneo y por lo tanto va a influir en el bombeo de la sangre o la distribución de la sangre al organismo. La presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio, ahí tienen la abreviación. Va a medir la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo sanguíneo que tengamos, o sea, la circulación de la sangre que va a haber en el interior del vaso, va a golpear sobre los vasos sanguíneos, ya sea sobre la arteria, la arteriola o demás. Aquí vamos a hablar sobre todo de la arteria porque es la que tiene mayor resistencia porque las paredes son más gruesas, ¿no es cierto? Entonces, aquí el concepto pone que va a golpear contra una unidad de superficie de la pared del vaso. Esto, si lo analizamos, es otra forma de decir también que va a ir contra la resistencia vascular, ¿no es cierto? Porque la resistencia vascular es la resistencia que va a haber dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, si ejercemos nosotros una fuerza, esa resistencia es la que me va a influir también en lo que es la presión arterial. Si la presión en un vaso, por ejemplo, es de 100 milímetros de mercurio, esto significa que la fuerza ejercida es suficiente como para empujar una columna de mercurio contra gravedad de hasta una altura de 50 milímetros. Así, con el manómetro, con el aparato de medición de la presión arterial, es que vamos a determinar la presión arterial
sistólica y la presión arterial diastólica. Y ya dijimos cuáles son sus valores y también dijimos de dónde sale. La presión arterial de la resistencia vascular que tiene la arteria aorta, ¿no es cierto? La presión arterial que nosotros medimos es la presión arterial de la aorta, tanto en sístole como en diástole, por eso es que tenemos dos valores. ¿Qué es la resistencia? La resistencia, como estábamos diciendo, es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso. No se puede medir por medios directos, porque no podemos meter aquí un aparato de más todo el tiempo en las arterias solamente para medir esa resistencia. Sería un método invasivo, sería que no justifica después para el valor que me va a dar, porque tenemos otros métodos indirectos de cómo saber la resistencia, con la fórmula de Ohm, por ejemplo. Esta debe calcularse al partir del flujo sanguíneo y de la diferencia de presiones que hay en el vaso. La abreviatura de la unidad va a ser PRU, que es la resistencia vascular periférica total. En la circulación sistémica, este valor va a ser más o menos de 100 sobre 100 o de un PRU. Esto en cuanto a la circulación sistémica. Hemos dicho que la circulación pulmonar está dada sobre todo por la vena cava, ¿no es cierto? Entonces las venas tienen menos resistencia, las venas tienen paredes más finas y van a tener menos resistencia. Entonces la resistencia vascular pulmonar total va a ser de 0,14 PRU, va a ser menor a la resistencia vascular sistémica. Pero esto por lo que hemos explicado, porque uno va a estar representada por las arterias y otro va a estar representada por las venas. Tenemos otro concepto dentro de lo que es la circulación sanguínea, que es la conductancia. Buenas tardes. La conductancia va a ser inversa a lo que es la resistencia, porque esta es la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para dar una diferencia de presión dada. Se expresa generalmente en mililitros por segundo por milímetros de mercurio. Es el recíproco exacto de la resistencia según esta ecuación que tenemos. La conductancia va a ser 1 sobre la resistencia. Por eso es que decimos que es inversamente proporcional. ¿Cómo me va a influir el hematocrito o la viscosidad sanguínea en la circulación sistémica? Cuanto mayor sea la viscosidad, menor será el flujo sanguíneo en un vaso, si todos los factores se mantienen constantes. Esto quiere decir que si no tengo ninguna alteración en el gradiente de presión, no tengo ninguna alteración en las paredes del vaso, para que haya una alteración en la resistencia vascular, por lógica entendemos que si hay mayor viscosidad, si la sangre está más densa, va a ser menor el flujo sanguíneo porque va a ser más pesado, ¿no es cierto? Va a necesitar más fuerza, va a necesitar menos resistencia para llevar la misma cantidad de sangre al resto de los tejidos. El hematocrito es la proporción de sangre compuesta por eritrocitos y su valor va a variar entre 38 y 40%. Se mide en porcentaje porque vamos a determinar el porcentaje de eritrocitos que hay en la sangre. Luego en la práctica vamos a ver cómo se hace. Se puede medir a través de capilaridad y vamos a ver cómo se mide y cuáles son sus valores. En la mujer suele ser de 38 el valor normal y en los hombres de 40. Siempre hay un rango, un intervalo, pero esa va a ser la media. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos pérdidas sanguíneas mensuales. Entonces siempre vamos a tener valores un poquito más bajos de eritrocitos, de hemoglobina y de hematocrito de toda la serie roja. El aumento del hematocrito incrementa mucho la viscosidad de la sangre.
Esto un poco por lógica. Si tenemos mayor cantidad de células eritrocitarias, la sangre se va a tornar más densa, va a haber más células, va a haber mayor viscosidad. La viscosidad del plasma sanguíneo es 1.5 veces mayor que el agua. Por eso es que a través de los vasos sanguíneos hay una resistencia y va a haber un enlentecimiento del flujo. No va a ser como cuando pasa agua por una cañería. Imagínense, cuando pasa el agua por una cañería va a pasar a una fuerza y una presión, depende de por dónde salga. Pero el agua no tiene esa viscosidad, el agua es clara, el agua no tiene la célula, el agua no tiene residuos por lo general, entonces pasa con una fuerza y una continuidad más rápida. En cambio, en la sangre, aparte de la célula de la serie blanca, tenemos las células de la serie roja, que es lo que le va a dar un poco más de densidad y viscosidad a la sangre. Por eso, a mayor hematocrito, más enlentecimiento de lo que es el flujo sanguíneo. ¿Quiénes tienen fisiológicamente aumento del hematocrito en nuestro país? Personas de altura con deshidratación. Las personas de la altura. Las personas de La Paz, Oruro, Potosí tienen aumentado su hematocrito. ¿Por qué? Porque la circulación es la que se va a encargar de la oxigenación, del intercambio gaseoso. Entonces, estas personas que están en altura necesitan un mayor flujo de oxigenación, por ende necesitan aumentar el hematocrito, necesitan aumentar el flujo sanguíneo para llegar a las necesidades fisiológicas del intercambio gaseoso y no estar constantemente en hipoxemia. Y el aumento de los hematocritos también hace que tengan que tener la presión más baja. ¿Por qué tendrían la presión más baja? No sé, tal vez porque como aumentan los hematocritos se hace más densa la sangre, entonces va con menor fuerza y hace que la presión baje. Ahorita vamos a ver, como les dije, sí, aquí les puse que la presión arterial tiene una autorregulación que es independiente del flujo sanguíneo. No necesariamente los pacientes que están en la altura tienen por qué tener ni presión alta ni presión baja, porque el mecanismo de regulación es independiente. La presión arterial tiene su propio mecanismo de autorregulación. Sí, efectivamente va a influir el flujo sanguíneo, la resistencia vascular y la diferencia de presión, porque no deja de ser la arteria. Pero en esos casos, el hematocrito, pese a que puede influir en la densidad, en la viscosidad, en estas personas que tienen esta característica, la autorregulación de la presión sanguínea hace que la presión sanguínea tenga los valores normales. Lo único que varía un poco es el hematocrito, ¿no? Pero es por la autorregulación que hay en la presión arterial. Que lo hablamos un poco aquí. La autorregulación que tiene la presión arterial sobre la resistencia y el flujo sanguíneo va a atenuar el efecto de la presión arterial sobre el flujo sanguíneo tisular. Va a funcionar, como decía, como una válvula, justamente para evitar este tipo de cosas, que cuando hay alguna alteración a nivel del flujo sanguíneo, de la resistencia vascular o del calibre de los vasos sanguíneos, que me va a alterar el gradiente de presión, no influya sobre la presión sanguínea, no me aumente la fuerza del flujo sanguíneo. El incremento de la presión arterial me va a provocar un incremento proporcional del flujo sanguíneo en los tejidos del organismo. A mayor presión, mayor flujo sanguíneo. El aumento de la presión arterial aumenta la fuerza que impulsa la sangre en los vasos sanguíneos, y este aumento me va a iniciar un incremento compensatorio en la resistencia vascular, lo que decíamos,
que esta autorregulación de la presión arterial no va a estar directamente relacionada con la resistencia y el flujo, pero sí me va a influir en la resistencia y el flujo. ¿Entiende? No va a ser viceversa. Así como la resistencia y el flujo sanguíneo en un primer momento no me va a influir sobre la presión arterial sí me va a influir sobre el flujo sanguíneo y la resistencia vascular. Esto, como les digo al principio, cuando hay una alteración, porque luego a la larga sí me va a influir la alteración de la resistencia vascular sobre la presión arterial. La autorregulación del flujo sanguíneo es la capacidad de cada tejido de ajustar su resistencia vascular y mantener un flujo sanguíneo normal durante los cambios de presión arterial. Lo que decíamos, va a funcionar como una válvula. ¿Esto cómo se hace? A través de las arteriolas. Las arterias siempre van a terminar y van a tener una terminación en las arteriolas antes de llegar a los capilares y pasar luego a las fénulas y a las venas. Estas arteriolas son las que me van a regular la presión, la que me va a regular un poco el flujo sanguíneo que sí. Los cambios en el flujo sanguíneo se pueden provocar con la estimulación simpática, porque esto va a producir una vasoconstricción en los vasos sanguíneos periféricos. Ya vimos la regulación del sistema simpático y parasimpático en el corazón. En los vasos sanguíneos va a funcionar igual. El simpático va a producir una vasoconstricción y el parasimpático va a producir una vasodilatación. Ambos sistemas me van a influir en el flujo sanguíneo. Por eso es que cuando tenemos un shock hipovolémico, cuando tenemos una hemorragia y una pérdida sanguínea alta, podemos usar drogas vasoactivas, lo vamos a escuchar, drogas que me van a estimular el sistema simpático para producir una vasoconstricción y me aumente así lo que es el flujo sanguíneo y me pueda compensar la pérdida esa que tengo. ¿Cuál va a ser la relación presión-flujo? En los vasos sanguíneos que no muestran autorregulación, hay unos vasos sanguíneos que son más extendidos, existen en el organismo vasos sanguíneos que son más finos, como un poquito más flojos, por así decirlo, que están más en reposo. Estos no van a tener la autorregulación que hemos dicho. Los cambios de presión a este nivel pueden tener efectos importantes en el flujo sanguíneo de estos vasos sanguíneos. No estamos hablando de los vasos sanguíneos sistémicos, estamos hablando de los vasos sanguíneos que no tienen autorregulación. El aumento de la presión arterial va a incrementar la fuerza que impulsa la sangre y además distiende los vasos elásticos para reducir la resistencia vascular. ¿Cuáles eran los vasos elásticos? La aorta. La aorta. Las arterias. Las venas también tienen cierta elasticidad. Las venas no suelen ser, incluso las venas suelen tener un poquito más de distensión, porque acuérdense que las arterias tenían las paredes más gruesas, son poco distensibles, las más distensibles son las venas. Por eso es que cuando vean, por ejemplo, una ecografía vascular, una ecografía donde vean los vasos sanguíneos, van a ver que se distingue justamente por el colapso de sus paredes. Si apretamos el transductor, las venas, como tiene paredes más finas y es más distensible, se puede colapsar más cuando la apretamos. Las arterias tardan un poquito más en colapsarse, tenemos que ejercer una fuerza mucho mayor porque están acostumbradas a recibir presiones altas y a tener una resistencia en las paredes mucho mayor. El descenso en la presión arterial eleva la resistencia, ya que los vasos elásticos se colapsan debido a la reducción de la presión de distensión. En cambio, su inhibición de la actividad simpática va a dilatar mucho los vasos y va a aumentar el flujo al doble o más
según las necesidades que tengan. Una estimulación simpática potente repetidamente va a contraer tanto los vasos sanguíneos que el flujo sanguíneo va a disminuir casi a cero, a pesar de que la presión arterial sea alta. Lo que decíamos no quiere decir que si aumentamos o tenemos un flujo sanguíneo disminuido, la presión arterial también va a disminuir. Al contrario, por el sistema de autorregulación, lo que va a hacer la presión arterial más bien es un mecanismo compensatorio para intentar mantener ese flujo sanguíneo y que llegue la suficiente cantidad de sangre al resto de los organismos, aunque el flujo sanguíneo disminuya. Esto, insisto, va a ser al principio lo normal y lo fisiológico. Si ya tenemos una patología y se perpetúa en el tiempo, obviamente esta autorregulación se va a cansar, no va a funcionar, y es ya cuando tenemos otro tipo de, cuando tenemos ya una patología. ¿Cuál va a ser la regulación de la tensión vascular? La tensión vascular se va a desarrollar en respuesta a los gradientes de presión transmural de los vasos sanguíneos. Esto va a provocar que el músculo liso vascular y las células endoteliales se estiren en todas las direcciones. Según la ley de Laplace, que es la ley que tenemos aquí, la tensión parietal para un tubo o un vaso de paredes finas es proporcional al gradiente de presión transmural multiplicado por el radio del vaso sanguíneo y dividido por el grosor de la pared. Ya sé que esto es mucha información y parece como un trabalengua. Si lo analizamos, vemos lo que decíamos, la diferencia de presión de los vasos va a ser directamente proporcional a lo que es la resistencia, que es más o menos lo que me dice aquí, que la tensión vascular de un vaso va a ser la diferencia de presión que hay en ambos extremos, ¿no es cierto? La tensión que va a haber, la resistencia vascular que va a haber dentro de un vaso va a ir por la diferencia de los gradientes de presión, pero también me va a influir el radio del vaso y el grosor de la pared, porque estamos hablando de la resistencia vascular, de las características del interior del vaso. En el interior del vaso, ¿qué vamos a tener? El grosor del vaso, o sea, el diámetro del vaso. Vamos a tener el grosor de la pared, ¿no es cierto? Y vamos a tener unas presiones tanto al inicio como al final del vaso. Entonces, todo eso son los datos que tenemos aquí. La diferencia de presiones, el radio o el diámetro del vaso, como quieran llamarlo, y el grosor de la pared. Entonces, todo eso, datos, me va a dar lo que es la tensión vascular. Cuando dice AP, entonces, aproxima la distancia. Es la diferencia de presiones. Es que me lo trasladó así, es la diferencia de presiones que tenemos. Entonces, así, los grandes vasos sanguíneos expuestos a altas presiones, como la aorta, por ejemplo, deben tener paredes más resistentes para resistir los mayores grados de tensión, si no, colapsaría todo el tiempo. Para aguantar la fuerza de contracción que hemos visto del corazón y el flujo sanguíneo que sale del corazón hacia la aorta, tiene que tener paredes muy gruesas, porque si no, tendríamos todo el tiempo una rotura de aorta, que no la solemos tener. Cuando hay una rotura de aorta, cuando va disminuyendo la pared de la aorta, entre otras cosas. Entonces, los cambios crónicos en la presión arterial van a conducir a una remodelación de los vasos sanguíneos para admitir los cambios asociados a la tensión de la pared. Si el vaso está constantemente expuesto a una presión arterial alta o a una presión arterial baja,
y su mecanismo autorregulador en algún momento deja de funcionar, lo que va a hacer es, si de forma crónica no se soluciona, va a cambiar esa autorregulación y lo que va a hacer es remodelar un poco lo que son los vasos sanguíneos. Ahí es cuando disminuye la pared de los vasos sanguíneos para disminuir un poco la resistencia. Y esos serían más o menos los conceptos generales de lo que son la circulación, que es lo que me interesa sobre todo que entiendan que es la ley de Ohm, lo que es la resistencia, el flujo y el gradiente de presión, porque sabiendo eso van a saber cómo funciona la circulación y el flujo sanguíneo. Y el mecanismo de autorregulación de la presión arterial, porque la presión arterial tiene su propio mecanismo de autorregulación, aunque la presión va a influir sobre la resistencia vascular y el flujo sanguíneo por sí sola, ya hemos visto que se autorregula ya mismo. Entonces esos conceptos son conceptos básicos que son un poquito pesados a la hora de estudiarlo, pero con lógica lo van entendiendo y se relacionan uno con otro. Pero la ley de Laplace, más adelante la vamos a ver, ¿o solo? La ley de Laplace es de... Sí. La vamos a ver con... La ley de Laplace lo que nos dice es que la tensión vascular va a ser igual a la diferencia de presiones por el radio dividido entre el grosor de la pared. Entonces, lo único que me va a determinar un poco es la tensión vascular que hay dentro del vaso sanguíneo, que va a depender del grosor, del calibre del vaso sanguíneo y de la diferencia de presiones que tengamos. Lo que vamos a ver un poco en la práctica es el hematocrito, cómo se realiza el hematocrito para ver un poco cómo influye la viscosidad también en lo que es el flujo sanguíneo. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿No? Mañana vamos a ver igual un poco lo que es la distensión vascular, la relajación y todo eso, para ya la siguiente semana también ya ver un poco lo que es hemograma, eritrocitos, serie blanca y todo lo que son las células sanguíneas. Bueno.